No estás aquí por casualidad. Hay preguntas que te persiguen en silencio, voces que resuenan cuando el mundo está en silencio. Hay algo en tu interior que sabes. Hay más de lo que se ve a simple vista, más de lo que la rutina puede manejar, más de lo que la religión repite. Y es en este abismo entre lo que se vive y lo que se busca que comienza la historia de Isaías. Vi lo invisible, escuché lo indecible, fui presa de una visión que rasgó el cielo y dejó al descubierto mi alma. Allí estaba él, sentados en un trono elevado, y los serafines volaban alrededor, proclamando la santidad que sacude los cimientos de la existencia. Ante él no había orgullo, ni discusión, ni máscara, solo un hombre, con labios impuros, clamando por redención. Pero la brasa encendida tocó mi boca, y con ello llegó algo que las palabras humanas apenas pueden describir: una vocación, no por la fama, no por comodidad, de no ser por una misión profética que ardería por dentro hasta su último aliento. Fui enviado a Judá, a Jerusalén, a un pueblo sordo de alma y ciego de fe. A mí me enviaron, a ti también, porque esta historia no es solo mía, es tuyo. Pertenece a todos los que han sentido alguna vez el peso de la injusticia, la repugnancia de la hipocresía, el deseo de algo puro, verdadero, eterno. Hablo de visiones que atraviesan el tiempo, de promesas que atraviesan siglos, de un Mesías llamado Emanuel, de un reino de justicia que está por venir. Hablo de la salvación, y escucharás hasta el final. No estaba buscando a Dios ese día, pero Él me encontró a mí. El cielo se abrió ante mí, no como una metáfora, sino como una realidad abierta de par en par. Vi el trono de Dios, levantado, inalcanzable, cubierto de gloria. Los serafines volaron alrededor proclamando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Y esa santidad me destrozó por dentro, porque allí todo el orgullo humano se evapora, todas las apariencias caen. Yo era solo un hombre, y mis labios estaban impuros. La presencia era insoportable, no porque fuera cruel, sino porque era perfecta. Era como mirar al sol a la cara y darse cuenta de que uno ha vivido en la oscuridad toda su vida. El peso de la santidad me aplastó. No fueron solo mis errores. El mundo entero estaba cargado de impurezas, de religiones frías, de corazones tibios. Vi a Judá, vi Jerusalén. Me vi a mí mismo y todo gritaba dentro de mí: ¡ay de mí! Estoy perdido. Y en efecto yo sería, si no fuera por la gracia. Uno de los serafines voló hacia el altar, tomó un carbón encendido y tocó mis labios. Sí, los mismos que habían hablado palabras vanas ahora eran quemados con fuego santo. Pero ese dolor no era destrucción, era redención. Esa brasa no me hizo callar, ella me permitió, porque antes de que pudiera ser enviado, necesitaba ser transformado. Y en ese instante, algo cambió para siempre. No solo en mí, sino en mi destino. Ya no era el mismo. Entonces llegó la voz, fuerte, claro, penetrante. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Era como si el universo mismo me mirara fijamente, esperando una respuesta. Y a pesar del miedo, del peso, de la incertidumbre, algo más fuerte surgió dentro de mí: la fe. Le respondí con todo lo que me quedaba del alma: aquí estoy, envíame. Fue allí, entre el trono y las cenizas, entre el miedo y la gloria, donde nació mi misión profética. Después de la visión vino la realidad, y fue dura como una piedra. Fui enviado a predicar la palabra de Dios a un pueblo que no quería escuchar. Mi misión profética no fue popular, no trajo aplausos, no ofreció recompensas, no cabía en los lujosos templos de Jerusalén. Era como gritar en un valle lleno de ecos vacíos, con la esperanza de que en algún momento un alma despierta respondiera. Pero yo lo sabía. Mi trabajo no era convencer, era proclamante. Dios mismo me dijo: esta gente escuchará pero no entenderá, lo verás pero no lo entenderás. Y aún así, fui.
con los labios marcados por el carbón encendido, llevaba un mensaje que quemaba más que cualquier rechazo. Predicó a los corazones endurecidos, a una nación que cambiaba la fe por la apariencia, que honraba con sus labios, pero cuyos corazones estaban lejos del trono. No fue fácil. Cada palabra era una batalla. Cada profecía, un enfrentamiento con el orgullo colectivo. Imagínese tratando de advertir a alguien que se niega a creer que está en peligro. Eso fue todo. Isaías, el mensajero de malas noticias para los que solo querían promesas fáciles. La profecía no era dulce, era amarga como la hiel. Hablar del juicio divino en tiempos de aparente prosperidad era como hablar de la lluvia en el desierto. Pero sabía que incluso el rechazo tiene un propósito. A veces la semilla de la verdad necesita ser enterrada en el suelo de la resistencia hasta que florezca años después en un corazón arrepentido. Y en medio de esta misión casi imposible, encontré algo sorprendente: compañía, no de multitudes, no de reyes, sino de Dios mismo. Cada vez que mis palabras caían en el vacío, Él me fortalecía. Cada silencio de la gente estaba lleno de una certeza interior. No estaba solo. La profecía no se trataba del éxito humano, sino de la fidelidad espiritual. Y aún sin aplausos, aún sin frutos inmediatos, lo seguí, porque el que ha sido tocado por el cielo no vuelve. ¿Alguna vez has visto a alguien cantar himnos en el templo y al día siguiente pisotear a los pobres sin remordimiento? Lo vi. Lo vi con ojos de profeta y con el corazón en llamas. Jerusalén estaba llena de rituales, sacrificios, fiestas religiosas, pero faltaba lo esencial: la santidad, la justicia, la compasión. El pueblo adoraba con sus labios, pero sus corazones eran un desierto estéril, verdaderamente seco, y Dios ya no podía soportar ese teatro sagrado. Él mismo dijo: «Ya no soporto vuestras asambleas solemnes». Mis palabras se han convertido en flechas contra la hipocresía institucionalizada. «Lávense, purifíquense», grité, mientras los líderes sacrificaban corderos en el altar, y al mismo tiempo ignoraban al huérfano, explotaban a la viuda, corrompían la justicia. El culto se convirtió en una fachada. La fe se convirtió en actuación. Sabían cómo citar la Torá, pero no sabían cómo amar. Y Dios lo dejó claro. No quería más sacrificios, quería corazones rotos. La verdadera adoración no comienza en el altar, sino en la vida cotidiana. La injusticia social era tan visible como impactante. Los ricos multiplicaron sus casas, tierras y viñedos, mientras que los pobres fueron aplastados y silenciados. Informé: «Ay de los que se reúnen de casa en casa hasta que no haya más lugar». Esa era la realidad de Judá. Religión sin ética, adoración sin piedad, tradición sin transformación. Y aunque sabía el precio de decir la verdad, no me callé. La profecía era mi espada y el blanco era la conciencia dormida del pueblo. Pero incluso en las palabras más duras había esperanza. El Señor seguía llamando: «Venid y razonemos, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Las críticas fueron severas, pero la invitación fue tierna. Dios no quería destruir, quería restaurar. El camino seguía abierto. El reino de la justicia todavía era posible. Bastaba con escuchar, bastó con volver. Y esta tensión entre denuncia y redención se convirtió en el hilo conductor de mi misión profética. Los días eran sombríos. Judá tembló ante la amenaza de reyes enemigos, y el miedo se apoderó de las calles y los palacios. El rey Acaz, inseguro, buscó alianzas humanas en lugar de confiar en el Señor. Fue en este escenario de tensión política y colapso espiritual que Dios me envió con una palabra que se cortó como la luz en medio de la noche. «El Señor mismo te dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Sí, Dios con nosotros.
No era solo una profecía por el momento, era una semilla eterna que se sembraba en la tierra fértil de la desesperación. Emmanuel no era solo una promesa de liberación temporal, sino la inauguración de una esperanza que atravesaría generaciones. Nacería un niño, un nombre llevaría consigo la certeza de que Dios no había abandonado a su pueblo. A medida que los reyes y los reinos se levantaban y caían, Dios preparó algo infinitamente más grande, su propia presencia entre nosotros. Pero, ¿cómo decirle esto a un rey que solo veía lo inmediato? ¿Cómo convencer a un pueblo que vivía con los ojos pegados a sus enemigos visibles, con coraje, con fe y con la voz de quien lleva algo más grande que él mismo? Porque cuando Isaías habló de Emmanuel, habló de un Dios que desciende a la tierra, que se involucra con nuestros dolores, que camina entre los hombres. Un Dios que no gobierna desde lejos, sino que se hace cercano, íntimo, palpable. Un Dios que viene en forma de niño. Esa profecía todavía resuena en cada momento de crisis, en cada momento en que nos sentimos rodeados de amenazas más grandes que nosotros mismos. Emmanuel es una vez más la respuesta. Dios con nosotros no es solo una idea bonita, es una realidad poderosa. Está aquí, a Él le importa, e incluso cuando todo parece derrumbarse, la promesa se mantiene. El Mesías vendrá, la salvación no se demorará, y la historia apenas está comenzando. A medida que los reinos de la tierra luchaban en guerras, traiciones y tronos inestables, Dios me dio una visión de otro tipo de reino, algo completamente diferente de todo lo que el mundo ha visto jamás. Nacería un niño, pero no sería un niño más entre miles. Su nombre sería Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cada título era como un rayo de luz que revelaba un futuro en el que la justicia no sería una promesa vacía, sino una realidad viva. A los ojos humanos parecía absurdo. ¿Cómo podría un bebé llevar un reino? Pero este muchacho vendría con autoridad celestial. Él traería la paz donde una vez hubo una espada, gobernaría con equidad, no con opresión, y su trono no tendría fin. A diferencia de los reyes de Judá, que estaban rodeados de corrupción e idolatría, este rey traería la verdadera restauración. No se sentaría en tronos de marfil, sino en los corazones de los humildes, de los afligidos, de los que esperan. Esta profecía me quemó por dentro. Era como fuego en los huesos, porque vi más allá del presente. Mientras los ojos de los hombres estaban fijos en Asiria o Babilonia, mis ojos se volvían hacia el horizonte espiritual. Se acercaba el momento en que el Mesías pondría pie en la tierra. No vendría con ejércitos, sino con compasión. No gobernaría por la fuerza, sino por la verdad. Y a través de él, el reino de Dios sería establecido con justicia y rectitud eternas. Es por eso que aún hoy, este mensaje sigue vivo. El mundo sigue buscando gobernantes que cumplan sus promesas, líderes que sean rectos, reinos que no se derrumben. Y la respuesta sigue siendo la misma: el Mesías, el que Isaías vio antes de que el tiempo lo viera a él, el que traería no solo esperanza, sino salvación, porque al final todas las profecías verdaderas apuntan a él, el Hijo prometido, el Príncipe de Paz, el comienzo de un nuevo mundo. Mientras muchos creían que los grandes imperios eran inquebrantables, Dios me mostró algo completamente diferente. Asiria, Babilonia, Egipto, todas estas naciones, con sus ejércitos y glorias fugaces, estaban bajo la mirada justa y severa del Altísimo. Fui comisionado no solo para hablar a Judá, sino también para proclamar el juicio divino sobre estos poderes arrogantes, porque ningún imperio, por fuerte que parezca, está fuera del alcance del trono de Dios. Asiria, por ejemplo, era el terror del momento. Sus ejércitos destruyeron ciudades como si fueran juguetes, y muchos en Judá pensaron en aliarse con ella.
Pero Dios fue claro: «Ay de Asiria, vara de mi ira». Serían instrumentos temporales, pero más tarde también caerían bajo el peso del juicio divino. Babilonia, que todavía emergería con fuerza, también tendría su momento de gloria y caer, porque el orgullo humano siempre choca con la justicia divina. Cada mensaje de juicio era como un trueno en medio del desierto, y al contrario de lo que muchos pensaban, Dios no solo era el Dios de Israel, sino que era el Señor de todas las naciones. Sus decisiones traspasaron fronteras, sus decretos atraviesan culturas, idiomas y geografías. Isaías fue un profeta internacional antes de que existiera esta idea, porque el pecado es universal. Y también lo es la justicia divina. No hay escondite diplomático contra la voz del Eterno, pero incluso en medio de las advertencias más duras, había espacio para la esperanza. Dios no juzgó por placer, sino por causa de la verdad. Su objetivo no era destruir, sino purificar. Derribaría imperios para erigir algo más grande, un reino de justicia. Lo que parecía el final fue en realidad el presagio de una nueva era, y en cada palabra de juicio había una invitación silenciosa a la redención, incluso para las naciones, incluso para los arrogantes, porque el brazo de Dios llega hasta los confines de la tierra. Después de la tormenta, Dios me mostró el amanecer. Cuando todo parecía desmoronarse, el templo destruido, el pueblo dispersado, la fe casi borrada, una nueva palabra vino del cielo, dulce como un bálsamo sobre las heridas abiertas. Consuela, consuela a mi pueblo. La misma voz que anunciaba el juicio ahora proclamaba la restauración. Y este giro no fue solo político o territorial, era espiritual. El Dios que disciplina es también el Dios que acoge. El mismo fuego que consume, purifica. El exilio no fue el final, era el proceso. Israel necesitaba ser quebrantado para ser reconstruido con cimientos más profundos, y la promesa era clara: el pueblo volvería. Los cautivos caminaban por desiertos transformados en caminos. Las montañas serían niveladas, los valles serían erigidos. Todo prepararía el camino para la gloria del Señor. Lo vi, e incluso antes de que sucediera, ya lo estaba celebrando como una realidad, porque para Dios el futuro y el presente van de la mano. Él promete y lo hace. El consuelo no fue solo colectivo, sino personal. Cada herida, cada lágrima, cada añoranza por el hogar perdido. Dios lo vio todo, y mi misión era recordar esto. El Señor Dios vendrá con poder y con su brazo gobernará. Los brazos que creían ahora estaban extendidos para abrazar. La redención no era un concepto, era un movimiento divino, y en el centro de todo resonaba una certeza: el Señor no se olvida de los suyos, nunca. Esta restauración fue más allá de Israel. Vi algo sorprendente: los gentiles siendo incluidos, los extranjeros adorando al Dios verdadero, diversos pueblos caminando juntos hacia una nueva Jerusalén. El exilio había roto las fronteras, pero la restauración derribaría muros aún más profundos, los de los prejuicios, la exclusión, la religión muerta. Fue el comienzo de algo nuevo, un verdadero culto, nacido del dolor, sostenido por la fe y coronado de la salvación. Hubo un momento en que el destino de un rey y la voluntad de Dios se cruzaron, y yo estaba allí, entre el trono y el lecho de muerte. Ezequías fue un rey justo, uno que buscó al Señor en medio de una generación rebelde, pero un día cayó gravemente enfermo. Me enviaron a él con un mensaje duro y definitivo: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Palabras que ningún rey quiere escuchar. No, hombre, en realidad, pero sucedió lo inesperado. Cuando salí de la habitación, Ezequías volvió su rostro hacia la pared y lloró. Al orar, le recordó a Dios su fidelidad, su rendición, su lucha por caminar por los caminos correctos. Y antes de que yo saliera del todo del palacio, el Señor me habló de nuevo.
Vuelve y di a Ezequías: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años a tu vida. La misericordia venció al diagnóstico. La oración tocó el cielo. Lo imposible se inclinaba ante la fe. La sanidad de Ezequías no fue solo física, fue una poderosa señal de que Dios no está lejos. Él escucha, Él responde, Él interviene en la historia cuando el corazón es sincero. Ese episodio se convirtió en un hito para Judá y, para mí, en un recordatorio de que ni siquiera el profeta tiene la última palabra. Dios puede cambiar decretos, reescribir destinos, interrumpir viva la muerte. El trono de Dios está por encima de cualquier sentencia humana. Esta experiencia también expuso debilidades. Más tarde, Ezequías se dejó envanecer y abrió los tesoros del palacio a los extranjeros, un gesto que provocó otra dura profecía. Los días de paz terminarían, porque hasta los justos tropiezan. Y me enseñó algo profundo. La fe no es una hazaña de una sola vez, sino un camino constante. Ezequías vivió más tiempo, pero también tuvo que madurar espiritualmente, como todos nosotros. Porque la restauración es solo el comienzo de la transformación. A medida que las palabras proféticas fluían, algo comenzó a suceder dentro de mí. No se trataba solo del presente, no se trataba solo de reyes, guerras o exilio. Dios comenzó a mostrarme el fin y el nuevo comienzo. Vi nuevos cielos, vi una nueva tierra, un mundo donde la violencia cesó, la injusticia murió y la adoración floreció como eterna primavera. Imaginé al lobo al lado del cordero, el niño jugando con la serpiente, una paz que no provenía de los tratados, sino de la transformación espiritual. Esta visión no era un cuento de hadas, era una realidad futura, más real que cualquier imperio. Vi una Jerusalén renovada, donde no habría más llanto, ni más muerte, ni más dolor. El pueblo caminaría a la luz del Señor, y las espadas se convertirían en instrumentos de paz. Era como si cada lágrima que veía durante los años del juicio finalmente obtuviera una respuesta divina. El reino de justicia que había comenzado con la promesa del Mesías, ahora se completó con la restauración completa. Pero lo que más me sorprendió fue ver a los gentiles allí. Sí, los extranjeros, antes rechazados, ahora incluidos. Gente de todas las naciones adorando juntos al Dios de Israel. La inclusión de los gentiles no fue una concesión política, fue la revelación del corazón de Dios. El reino no sería un club cerrado para unos pocos, sino una casa abierta para todos los que verdaderamente lo buscan. Fue el triunfo de la fe sobre la religión, de la gracia sobre el orgullo. La profecía se hizo universal, y en ese glorioso escenario floreció la adoración verdadera. No hubo más hipocresía, no había más falsedades. Cada rodilla se dobló, todas las lenguas confesaron. No por obligación, sino por amor. Era el cumplimiento de la promesa. El destino final de todo lo que comencé a proclamar con labios que antes eran impuros, ahora se convirtió en una realidad ante mis ojos espirituales, e incluso sin saber cuándo lo sabía. Esto sucedería, porque Dios lo prometió y no falla. Al final del paseo no siempre hay coronas, a veces hay silencio, a veces hay sangre. Mi destino no fue glorioso a los ojos del mundo. Dicen que fui cortado por la mitad, víctima de un rey que ya no podía soportar escuchar la verdad. Pero a pesar de que el cuerpo estaba roto, la voz permaneció, porque la misión profética no termina con la muerte. Atraviesa los siglos, rompe el tiempo y resuena allí donde hay corazones sedientos de justicia, de esperanza y de salvación. Ser profeta no se trata de predecir el futuro. Se trata de sumergirse en el corazón de Dios y traducir sus palabras a un mundo sordo. Me enfrenté a burlas, rechazos, amenazas, pero nunca me quedé callado. Porque una vez que ves el trono de Dios, ya no vives para agradar a los hombres.
Mi legado no está en estatuas o monumentos, está en las Escrituras, en las promesas que anuncié, en las lágrimas que sembré y en los ecos de la fe que continúan despertando almas hasta el día de hoy. Y si crees que todo terminó conmigo, te equivocas. Mis palabras han alimentado a otros profetas, inspiraron a los apóstoles, señalaron el camino hacia el siervo sufriente, el Mesías que vendría con heridas que sanan y muerte que salva. Mi ministerio fue un puente entre lo viejo y lo eterno, una voz que gritó en medio del caos: Dios todavía está aquí. Mi sangre no era el fin, era semilla, semilla de una verdad que nunca será silenciada. Así que si estás escuchando esto ahora mismo, no es por casualidad. Tal vez la misma llama que me consumió esté tocando tu alma. Tal vez el mismo llamado esté resonando en tu espíritu, porque la profecía sigue viva y el Dios que me envió todavía envía, todavía sana, todavía llama, todavía salva, y el mundo sigue necesitando voces valientes. Quién sabe, tal vez hoy sea tu turno de decir: aquí estoy. Y ahora que has escuchado mi historia, ¿qué vas a hacer con él? Isaías no fue solo un profeta del pasado, fue un espejo para generaciones, una voz que atravesó el tiempo para llegar precisamente a ti. Cada palabra que salía de mi boca llevaba fuego, pero no para quemar, para iluminar. Y si algo arde en tu corazón hoy, entonces tal vez sea hora de escuchar lo que el cielo le está diciendo a tu alma. ¿Sientes eso? Tal vez estés en un momento tranquilo, o el exilio. Tal vez estés atrapado en estructuras religiosas vacías o tratando de entender por qué el mundo parece tan injusto. Tal vez estés buscando al Mesías y ni siquiera sepas por dónde empezar. Isaías ha estado en cada uno de estos lugares, y es por eso que mi historia no termina conmigo. Ella sigue en cada persona dispuesta a responder a la llamada con valentía y fe. Y por eso les pregunto: ¿pueden oír? ¿Puedes sentir el eco del trono que sigue llamando a los mensajeros? ¿Puedes ver el humo sagrado envolviendo los ojos de aquellos que están dispuestos a ver más allá de lo visible? ¿Estás listo para decir: aquí estoy? Porque esta no es solo mi historia, también puede ser el tuyo. La cuestión no es si Dios sigue hablando. La pregunta es: ¿todavía lo escuchas? Si esto te ha llamado la atención, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesita redescubrir el verdadero significado de la fe, el llamado y la salvación. La profecía no se detuvo, ella recién comienza y el próximo capítulo podría ser el tuyo.